Mi nombre es Marisa Fernández. Soy doctora en educación, docente, investigadora y extensionista de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, en Portuguesa, Venezuela. Estoy presente en el cuarto Congreso Internacional de Educación Online 2023 de la Universidad Gabriela Mistral y de Antólogos. A partir de este momento voy a compartir con ustedes, producto de mi investigación, reflexiones al ser y al hacer del mediador de aprendizaje en un sistema multimodal universitario, contexto UNEYES PPA Venezuela. Es importante indicar que esto es producto de las experiencias vividas, primero como participante en el primer programa de formación de entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, luego como diseñadora y gestora de entornos virtuales, para finalmente administrar la plataforma de educación a distancia de la UNEYES portuguesa. Es también importante indicar que el mediador de aprendizaje es un cambio de paradigma de lo que ha sido un facilitador que solo se concentra en dar contenidos a una persona que es capaz de idear estrategias adecuadas mediadas a través de la tecnología en un contexto de aprendizaje. También cabe destacar que los sistemas multimodales son aquellos donde se combinan herramientas que vienen de lo semipresencial, virtual y presencial. La evolución de la educación a distancia en la universidad está en sus primeros pasos, o da sus primeros pasos a partir del año 2009, con el programa de formación mencionado. De igual manera, cursos, diplomados, talleres que se han ocupado de incorporar a nuevos docentes a este mundo de la tecnología en el aprendizaje universitario. Luego, en el 2020, todos vivimos la experiencia ocasionada por la pandemia de la COVID-19. Esto trajo como consecuencia que tuvimos que distanciarnos físicamente. Sin embargo, gracias a la tecnología, fue posible mantener el contacto con el mundo. Y de allí que en la universidad, a través del Plan Universidad en Casa, se logró mantener las puertas abiertas. Esto ha representado incluso, a pesar de la situación vivida, la posibilidad de incorporar mayor cantidad de docentes a estas nuevas modalidades de aprendizaje. De ahí entonces les presento los propósitos de la investigación, develar el significado y sentido que tienen los informantes clave en torno a la esencia y acciones del mediador de aprendizaje educativo en un sistema multimodal, para luego dar paso a las reflexiones en el hacer y el ser de estos mediadores mencionados. El tipo de investigación empleada fue la cualitativa, la que busca las diferentes miradas que dan todos aquellos que hacen vida en este contexto. Los informantes clave, 5 profesores con experiencia en el diseño y gestión de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje mediados por la tecnología. Instrumentos de recolección de la información, observación participante y la entrevista en profundidad. Se hizo uso también de lo que se conoce como el multimétodo, que está en función a la estrategia de complementación, triangulación concurrente, donde se corroboran los datos cuantitativos obtenidos de las estadísticas de la gestión de educación a distancia con los datos cualitativos obtenidos de la teoría fundamentada de Strauss y Corby. El tratamiento de los datos se hizo de la siguiente manera. Luego de efectuadas las entrevistas, fueron leídas. De allí se obtuvieron o se extrajeron las diferentes categorías de los significados que emergieron de 2 preguntas. ¿Cuál es la epísteme del ser y el hacer del mediador de aprendizaje en estos sistemas educativos multimodales? ¿Y cuáles son las fortalezas y oportunidades de estos sistemas? Luego se procedió a lo que se conoce como codificación axial para luego obtener los conceptos subyacentes e ir determinando la subcategoría como el concepto abstracto que va a dar paso a la categoría orientadora. Las subcategorías fueron pensamiento transcomplejo, competencias tecnopedagógicas y la categoría orientadora, el ser y el hacer del mediador de aprendizaje. En lo concerniente al pensamiento transcomplejo, la esencia fue la participación, la socialización, el trabajo colaborativo, la cooperación y la reflexión crítica. Expresiones de los informantes, por ejemplo. Me gustaría indicar que la multimodalidad en mi caso ha significado un cambio de vida de mi ser docente. Esto radica principalmente en un cambio de paradigma.
en la importancia que le dan los docentes a la tecnología como elemento transversal de la educación. También expresiones como: si no es de su experiencia e información, instruirse formalmente. Esto está en función a que el facilitador o el mediador de aprendizaje se ha convertido en un autodidacta. En el uso de las tecnologías se va a interesar más en capacitarse a través de estos medios. De allí que el mediador de aprendizaje debe contar con un importante conjunto de competencias tecnoeducativas. Esto dio paso a la siguiente categoría, subcategoría, denominada competencias tecnopedagógicas. Está fundamentada en las habilidades que se tienen entre lo tecnológico y lo pedagógico. Es esa combinación perfecta que deben tener los mediadores de aprendizaje, que no solamente deben dominar los contenidos, sino también utilizar las diferentes herramientas que le permitan darle versatilidad a los entornos de enseñanza y aprendizaje. Una de las expresiones de mayor relevancia fue: la formación docente en entornos virtuales ya ha dejado de ser una alternativa más para actualizarnos y ahora es una necesidad, ahora más que una necesidad es una obligación. Esto refiere a la importancia que deben darle los docentes a las tecnologías como una forma de comunicación que permite captar la atención de los estudiantes, ya que nosotros sabemos que ellos por naturaleza son nativos digitales. Entonces, si ya ellos logran esa interacción a través de las redes sociales, ¿por qué no utilizar entonces la tecnología para llamar su atención y motivarlos a la participación en estos contextos de la educación? La dualidad integrada por la tecnología y la pedagogía genera un sinfín de oportunidades, de posibilidades, de herramientas que nos dan paso a esta participación activa de los estudiantes que hacen vida en los contextos universitarios. Tenemos entonces una representación mental inherente a la construcción social del ser y hacer del mediador de aprendizaje, que emergió de los diferentes significados que nos dieron los informantes clave. Por ejemplo, el mediador de aprendizaje es formador de formadores, está ocupado en la actualización permanente y es un ser autodidacta. Idea formas para atender situaciones de caos, es innovador, comunicador y cree en el aprendizaje de manera colaborativa. Es especialista en competencias digitales, es creador de contenidos, curador de contenidos también, diseñador de espacios de encuentro, utilizando las redes sociales, páginas web, aplicaciones móviles y llevándolas al servicio de la educación. Es diseñador instruccional capaz de crear recursos y actividades adaptados a las necesidades de los diferentes estudiantes que forman parte de los cursos en la universidad. Es un ser transdisciplinario, ya que logra esa complementariedad entre los profesionales de las diferentes áreas y la tecnología. También está fundamentado en dos importantes teorías para la educación, como es el constructivismo y el conectivismo. De allí que lo denominé construconectivista, capaz de generar espacios de reflexividad y pensamiento crítico. Reflexiones finales. Los sistemas educativos universitarios actuales atienden a las demandas de lo cambiante, lo innovador, lo nuevo, que incentiva, motive y haga de la educación una verdadera aventura. Todo aquello que no motiva simplemente no llama la atención del aprendiz. Y reconstrucción del conocimiento apoyado en las TIC es posible a través de la socialización interactiva y permanente. Resulta importante destacar el hecho de la atención que deben darle los mediadores de aprendizaje a los diferentes participantes de los cursos, ya que utilizar las tecnologías no implica solamente colgar información, compartir recursos y generar actividades, puesto que es responsabilidad del mediador de aprendizaje atender al estudiante ante cualquier inquietud que él pudiera tener en torno a lo allí compartido. Por consiguiente, la educación es un proceso inacabado, como mediadores de aprendizaje con una responsabilidad compartida. La responsabilidad compartida radica en: somos responsables como mediadores de aprendizaje.
pero los participantes son también responsables de su propio conocimiento. Y esto es lo que le da sentido a la existencia del hecho educativo. Lo que guía la conducta humana es la emoción, no la razón. Humberto Maturana. Lo que no emociona, no motiva. Gracias.